Güey, en Caxigalines de Nayara voy falavos de la noche los difuntos, lo que para los celtes y era el Samaín. A lo que voy. Que non sei lo que voy. Sí, el Samaín, en gaélico, significaba el final del verano. Además de festexar el inicio del invierno, creían que los finaos salían de las tumbas a visitar aquella noche a los familiares que estaban vivos. Pero aquel entonces vaciábanse nabos y calabaces y metíanlos dentro una vela para indicarlos el camino a casa. De alguna xente tenía miedo a los espíritus. Entonces, para que no más se averasen los espíritus buenos, mascarábense. Asina espantaban a los malos. También se hacía un balance de los colleches y dábense ofrendas a los muertos. Aunque ahora lo que nos dan son llamionais y dárnoslo a los vivos. En Asturias tenemos una figura mitológica pero importante, que é la huestia, y non son les del roller derby de Vimeres, que por cierto son buenísimas. Bueno, lo que vos decía, que la huestia está formada por un conxunto de almas en pena que xúntense para facer unha procesión de noche. Brica o consello, el que la vea, si non quer morrer, tien que facer un furaco en baixo y meterse dentro hasta que pase la procesión. Curiosidad, el Halloween surdió nos Estados Unidos influido pola nuestra tradición. Bueno, nada, agora na araña. Algún espíritu americano se sintió ofendido. Anguaño, el 31 de octubre y a la noche los difuntos, en el que facemos acordanza a los que ya no están aquí. Y llevámoslos flores y velas. El AMPA del Colegio de Martín Porra tuvo una iniciativa perprestosa. Sacaron a los niños mascarados. Comerciantes, familias y vecinos colaboraron para levantar esas tradiciones. Y como decía la huestia, salir de día, que la noche es mía.